El tema es que nosotros no podemos amar a nuestro prójimo con el amor que nosotros tenemos. Por eso salir a hacer ayuda social sin ser genuinamente converso pasa por un punto de orgullo, de vanagloria, que yo quiero que me vean, porque el amor que nosotros tenemos en nuestro corazón no da para eso. Alcanza para nuestros hermanos y hermanas y papá y mamá, tal vez algunos primos muy cercanitos y hasta ahí queda. ¿Cómo estás, pa? Hola, hijo. Mira, hace unos, qué sé yo, 6 o 7 videos hablamos un poquito de las funciones de la iglesia. Y hay, según vos me has dicho, 2 funciones grandes que tiene la iglesia. La primera es el discipulado y ¿verdad? La evangelización. Y la segunda sería la ayuda social. Enfoquémonos más en este segundo tema de ayuda social, o caridad, ¿verdad? Se le podría decir también. Háblanos un poquito más de eso. Ok. A eso en aquel entonces le llamamos la misión integral de la iglesia. En la parte relacionada con la ayuda social, se conecta directamente con el segundo mandamiento que el Señor nos dejó. Amar a nuestro prójimo. Que no es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento que ya estaba en el libro de Levítico, allá atrás en la Torá, ¿verdad? En la ley judaica, o en nuestro Pentateuco, como le llamamos, los primeros 5 libros de la Biblia. El tema es que nosotros no podemos amar a nuestro prójimo con el amor que nosotros tenemos. Por eso salir a hacer ayuda social sin ser genuinamente converso pasa por un punto de orgullo, de vanagloria, que yo quiero que me vean, porque el amor que nosotros tenemos en nuestro corazón no da para eso. Alcanza para nuestros hermanos y hermanas y papá y mamá, tal vez algunos primos muy cercanitos y hasta ahí queda. Pero la Biblia nos enseña, en el libro de la carta de Romanos de Pablo, que el amor de Dios está en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso está en el capítulo 5 de la carta de Romanos. Por tanto, el amor con que amamos a nuestro prójimo tiene que ser con el mismo amor que Dios nos puso en nuestro corazón a través de su Espíritu para que alcance. Entonces, una vez que alcanza, tenemos que proyectarnos a aquellas poblaciones, conversas o no conversas, con intención de evangelizarlos o no, no importa, pero ayudar a todos aquellos que están en escasez o que están en dolor. Muchas iglesias, muchas congregaciones y muchos ministerios paraeclesiásticos, o sea, ministerios que están fuera de la iglesia, se dedican exclusivamente a obra social, porque tienen que cumplir el mandato. Recuerdo yo que en el famoso discurso del Monte de los Olivos, cuando le preguntaron los discípulos al Señor de cuándo iba a venir y cuándo van a pasar todas estas cosas y cuándo se va a derrumbar el templo y todas estas cosas, una de las cosas que el Señor les explicó fue lo que fue llamado después el juicio de las naciones. Cuando habla el Señor de que hay ovejas y de que hay cabritos, y que a las ovejas las invita a pasar a su reino. Porque cuando tuve hambre me diste de comer y cuando tuve sed me diste de beber. Cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve desnudo me vestisteis. Cuando estaba preso fuiste a verme. Y entonces a las ovejitas preguntan, ¿cuándo hicimos eso, Señor? Y el Señor le responde, cuando se lo hiciste a alguno de mis hijos, me lo hiciste a mí. Ahora, ¿por hijo se refiere a creyentes o a cualquier ser humano? Ya verás. Continuando con el juicio de las naciones, antes de contestarte esa pregunta, los cabritos le preguntan lo mismo y Jesús los manda a donde es el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Un lugar muy feo. Y le preguntan por qué los manda ahí y el Señor les dijo que es que cuando tuve hambre no me diste de comer, etcétera, repite lo mismo. Y ellos le hacen la misma pregunta, ¿cuándo fue que no hicimos eso? Y él les dice, cuando no se lo hiciste a los otros. Por lo tanto, hay un mandato a las ovejas de ir a ayudar a los necesitados. Cuando el Señor le preguntaron sobre los mandamientos más relevantes o más importantes, el primero que le explicó fue el amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿verdad? Que está en la famosa Shema, que es en Deuteronomio capítulo 6, que es una declaración de Dios
Jehová nuestro Dios uno es. Y después le preguntaron cuál era el otro y él dijo, bueno, el otro es amarás a tu prójimo como a vos mismo. Y entonces le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? Que es lo que me estás preguntando hoy. Y Jesús le respondió con la parábola del buen samaritano. Y resultó que el buen samaritano era un tipo que era enemigo de los judíos, se encuentra un judío que lo acaban de asaltar, pasó un sacerdote, pasó un levita, nadie lo atendió, y su enemigo fue el que lo atendió, lo subió en la cabalgadura, lo vistió, lo llevó a una posada, le pagó al posadero, le dijo que iba a ir de viaje, que todo lo que él necesitaba le proveyera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue el enemigo el que proveyó para él en necesidad. Entonces el Señor claramente lo que nos está explicando es que el prójimo del cual Él habla, de amarás a tu prójimo como a vos mismo, es cualquier persona que esté en necesidad, ya sea que esté cerca tuyo o que esté lejos. Hay mucha gente que erradamente dice que prójimo quiere decir próximo. Eso no quiere decir. En modo alguno. No es el que tengo a la par, es el que está en necesidad. Entonces sí hay un mandato para toda la iglesia del Señor, toda, sin excepción, de usar los recursos que nosotros tenemos y que el Señor nos ha dado en administración porque le pertenecen a Él, para ir a proveer para el hambriento, el sediento, el que está enfermo o el que está preso, o aquellos que están en necesidad. Es un mandato para todos. Entonces no se vale que nosotros vayamos el domingo a los servicios de la iglesia a llenarnos de palabra de Dios y de alabanza y de adoración y que nos guardemos nuestras platas, que en realidad Dios nos bendice con ellas, y no salgamos a aliviar el dolor humano. Eso no se vale. Y sobre eso, cuando el Señor nos llame para decirnos, a ver, ¿cómo administraste todos los bienes que te di? Y nosotros le digamos, Señor, vive muy bien, muchas gracias por tanta bendición. Y el Señor te va a sacar el texto y te va a decir, ¿y esto? Porque este dinero no te pertenece a vos, es mío. Y te dije que lo usaras de esa manera, y no lo usaste. Y hay un tema todavía más importante que no tiene que ver tanto con dinero, sino que tiene que ver con el amor que fue puesto en nosotros. El recurso más importante que tiene el ser humano es el tiempo, porque el tiempo se nos acaba. El tiempo al final es vida. Por tanto, no se vale acallar la conciencia o decir, le hice caso al Señor, escribiendo un cheque o haciendo una transferencia bancaria una vez al mes. Ahí no hay amor manifestado de ninguna manera. Ahí lo que hay es algún tipo de obediencia, si es que estás siendo obediente. Pero amor es que tomes tu recurso más valioso, tu tesoro más valioso, que se llama vida, que se llama tiempo, y te vayas a ayudar. Te comprometas en ir periódicamente a donde gente que está complicada, gente que está en los hospitales sufriendo y que están solos, gente que está presa y la familia los dejó abandonados, o gente que está pasando por problemas severos en tugurios o en lugares donde hay extrema pobreza, y vos entregues vida. Entregues una mirada de amor y de cariño, lleves un poquito de comida, pero no solamente entregues la comida en una puerta, te sentés a hablar con ellos, les hables de la belleza del amor de Cristo, les hables de lo bueno que es estar vivo porque Cristo nos da vida. Y de repente empecés a llevar alivio, que va más allá de una bolsa de arroz y una bolsa de frijoles. Entonces, vamos a ver, estás dando dos recursos diferentes. Estás hablando de tiempo, estás hablando de dinero. Para el que según él, ¿verdad? O por algún tema económico no tiene dinero, vos dirías igual lo poquito que tenga délo, o dedíquese a dar más su tiempo. Las dos cosas. Pablo decía que él trabajaba con sus manos. Pablo era talabartero, él trabajaba el cuero, y él decía, bueno, de lo que yo me gano, primero no quiero ser carga de nadie, pero después de lo que yo me gano, yo tomo para vivir, y él vivía de forma muy frugal, muy reducida, y de lo que me sobra todo lo doy a los pobres. Yo voy y ayudo. De lo que me sobra es viviendo frugalmente, ¿verdad? No viviendo... gastándolo todo y voy a decir si me sobra algo. Entonces siempre hay un espacio para dar algo. Siempre hay un espacio para dar algo. Pero yo diría que además de dar ese algo, sí tenemos que llevar el amor de Jesús, el amor que fue puesto en nuestro corazón, lo tenemos que llevar donde esas personas, sean creyentes o no sean creyentes. Porque el dolor humano no distingue si sos creyente o no. A los creyentes les da cáncer como a los no creyentes. A los de creyentes les da lupus como no creyentes.
A los creyentes tienen accidentes y se les amputan las piernas, como a los no creyentes. A un padre creyente se le mueren hijos, como a los no creyentes. Entonces no hay distingo de que si sos creyente o no para ir a proyectar el amor de Dios cuando hay dolor y miseria humana. Yo creo que podemos dejarlo ahí. Muy bien, hijo. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.